Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles ruega por nosotros. Continuamos leyendo este capítulo 11 del Evangelio de San Lucas, de esta manera tan bonita y tan seguida, que es una bendición porque uno va dialogando con Jesús, manteniendo este diálogo constante con Jesús, sabiendo de qué está hablando con el Señor, cómo el Señor va pues acompañando, dirigiendo, y eso siempre es tan bonito, ¿no? Y dice así el Evangelio, dice, habiéndose reunido la gente, comenzó a decir el Señor: esta generación es una generación malvada, pide una señal, y no se le dará otra señal que la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal para los ninivitas, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenarán. Porque ella vino desde los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay algo más que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay algo más que Jonás. Es un evangelio preciosísimo. Es que todo el evangelio, es que a mí me dice la gente, claro, es que para ti todo el evangelio es preciosísimo. Pues claro, pues si es palabra de Dios, ¿cómo no va a ser preciosísimo? ¿No? Si es palabra de Dios, cualquier cosa que sea palabra de Dios y que se nos diga es que son palabras de vida eterna, como decía San Pedro, ¿no? Señor, aquí vamos a ir, tú tienes palabras de vida eterna. O sea, esas palabras, cuando interpelan mi corazón, cuando tocan mi corazón, lo hacen vibrar, porque perciben ellas la vida eterna, ¿no? Y esto es lo que le gusta al corazón. Bueno, pues eh, efectivamente nos llegan, ¿no? Y son palabras muy bonitas, ¿no? Se ha reunido mucha gente en torno a Jesús, y Jesús dice, esta generación malvada, ¿no? Esta generación es una generación malvada, ¿no? ¿Y por qué es una generación malvada? Porque, porque no quiere convertirse. Hace unos días escuchábamos cómo en el Evangelio dice que Jesús acababa de curar al endemoniado que no podía hablar, y de repente, perdón, y de repente el mudo comienza a hablar, y algunos le dicen que le pedían una señal del cielo para que creyesen. Y yo digo, pero vamos a ver, que acaban de curar al endemoniado delante de tus narices, y por la acción de Jesús que le cura, el endemoniado empieza a hablar. ¿Cuánta gente veía a los cojos que empezaban a andar, a los leprosos que se curaban, al endemoniado mudo empezaba a hablar, al sordo que empieza a oír, al ciego que empieza a ver? Que es que eso lo ven, o sea, que es constatable. Y aún así le piden una señal del cielo. Entonces, esto nos desconcierta porque al final no hay mejor ciego que el que no quiere ver, ni mejor sordo que el que no quiere oír, ni mejor ateo que el que no quiere creer. O sea, porque, yo reconozco mi maldad, lo reconozco, ¿no? Porque la vida es muy corta y yo creo que hay que perder el tiempo justo, ¿no? Entonces, cuando viene alguien y me dice, padre, yo soy ateo, yo siempre digo, ¿pero por qué no? Porque sí, ¿por qué no puede ser? Entonces digo, vamos a tomar una Coca-Cola, no tengo nada que hablar contigo. Porque si eres ateo porque sí, lo que eres es bobo, ¿no? Claro. O sea, sé ateo por convicción, ¿eh? Porque has hecho una deducción y te has convencido y no sé qué. Y entonces, si tienes una razón que piensa, dialoguemos, dialoguemos. Pero porque sí, no, mira, entonces no, no, no. O sea, lo que hay en ti es una mediocridad del comodón que no quiere dejarse interpelar y entonces, claro, pues es ateo como es cualquier cosa, ¿no? Porque no piensa. No, 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 no. Entonces, Jesús dice, esta generación es una generación malvada,
pide una señal. Es como decir, pero, ¿y yo quién soy? Si soy la señal de Dios para vosotros, ¿no? Por eso dice Jesús que es interesante, dice, pide una señal y no se le dará más señal que la del profeta Jonás, que la señal de Jonás, ¿no? El mismo Jesús, yo no sé si es de Jesús o si es más bien de los evangelistas, el que dice, igual que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de Cetraso, así está el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Pero es que yo pienso que la señal para los ninivitas no fue que Jonás estuvo dentro del cetáceo 3 días y 3 noches, porque cuando llega Jonás a Nínive, se pone a predicar, no cuenta. Pues mira, yo es que estaba en la barriga de la ballena, del cetáceo, y entonces fui vomitado 3 días después. No, yo creo que esa no es la señal para los ninivitas. Para los ninivitas, Jonás, se convierte en señal. Que luego sabemos que Jonás luego se enfadó. Cuando de repente los ninivitas, al contemplar a Jonás, que a mí siempre me desconcierta muchísimo esa lectura, que se ha leído hace nada, ¿no? La semana pasada. Decía, dentro de 40 días Nínive será destruida. Yo que siempre que escucho eso me pongo a temblar, porque me impresiona mucho, porque me lo escucho como diciendo, dentro de 40 días Javier será destruido, te quedan 40 días. Dios mío, ¿y qué voy a hacer en 40 días? ¿No? Quiero aprovecharlos al máximo, quiero sacarle el máximo jugo a esta vida, ordenarla bien, responder y resolver mis necesidades y no mis apetencias, porque nos pasamos la vida satisfaciendo apetencias y no resolvemos necesidades, ¿no? Entonces cuando uno le queda poco tiempo, es cuando de repente dice, anda, oye, vamos a pensárnoslo porque tengo estas necesidades que hay que cubrir en primer lugar. Es que si queda tiempo luego para las apetencias, ya veremos. Pero las necesidades son las necesidades, ¿no? Entonces, Jonás predicó así. Y esto provocó una conmoción general en Nínive, que era una ciudad muy grande, que hacía falta 3 días para atravesarla. Y todos, desde los hombres a los animales, y esto comisionados o empujados por por el rey, todos, de los hombres a los animales, se ponen sayal, ceniza, se visten de sayal, se ponen ceniza por la cabeza y se tratan de convertir, de volver al Señor, ¿no? Y entonces el Señor se arrepiente de esta amenaza y Jonás se enfada. Como diciendo, pero vamos a ver, yo he dejado mi tierra, me he venido hasta aquí, la movida del naufragio, el vientre del cetáceo, estoy aquí y no terminas de cumplir la palabra que yo he dicho. Y Jesús le dice, oye, pero, o sea, Dios le dice, pero hombre, es que me preocupa la vida de esta gente. Yo te he mandado para salvación, no para destrucción. ¿Eh? Bueno, pues Jonás, la persona de Jonás, no la predicación de Jonás o la vida de Jonás, porque no la veían, sino la persona de Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive. Por eso no se le dará otro signo más que el signo de Jonás, más que la señal de Jonás. Lo mismo que Jonás fue una señal para los ninivitas, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. O sea, el Hijo del Hombre ya está conviviendo en esta generación. Entonces, si la generación no quiere convertirse, lo único que demuestra es su dureza y obstinación y pertinacia. ¿Cómo se dice? O sea, cabezonería. Cuando no es pertinaz, es como bruto, empeñado, ¿no? Entonces, es así porque muchas veces estamos muy cómodos en nuestra vida y no queremos dejarnos interpelar para salir de esta comodidad que es mediocre. Iba a decir comediocridad, comodidad mediocre. Bueno, pues sí, efectivamente. O sea, porque nos cuesta mucho salir de esa zona de confort establecida que va pactando o negociando con algunas licencias que uno se concede contra la santidad. Oye, que no, que es que la santidad es total, o todo o nada. Es íntegra, ¿no? Y por eso Jesús apela a la reina de Saba, a la reina del sur, apela a la reina del sur y apela a los ninivitas. Dice, en el juicio, la reina del sur se levantará contra los hombres de esta ciudad y los condenará. Porque ella vino desde los confines del mundo a escuchar la palabra de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Primer punto, que es muy fuerte, que Jesús se coloque en el lugar de Salomón, en el lugar de la revelación, ¿no? O sea, hay uno más sabio que Salomón, que soy yo, dice Jesús, ¿no? Y eso tambalea a algunas personas, ¿no? Tambalea a algunas personas, ¿no? Entonces,
la reina de Jesús se enfadará y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines del mundo. O sea, hubo una búsqueda esforzada de la sabiduría de Salomón, y una búsqueda que le comprometió la vida, que tuvo que ponerse en camino, y vino a Israel a buscar a Salomón y su sabiduría. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Claro, que esto que lo diga el Señor, entonces lo que viene a decir es, ¿pero tú qué haces que no le buscas? ¿Tú qué buscas en tu vida? ¿No? Si no buscas al Señor, ¿tú qué buscas en tu vida? Entonces, aquí hay uno que es más que Salomón. Ponte en camino y busca al Señor. Ponte en camino hacia Jesús. ¿eh? Y eso, y que su encuentro sea algo fundamental para ti. ¿no? Que no sea algo casual, ¿no? No. Dice, aquí hay uno que es más que Salomón, aquí hay algo más que Salomón. O sea que la sabiduría de Salomón era un pálido reflejo de la sabiduría de Jesús, que es la sabiduría de Dios, ¿no? Y Jesús es verdad que habla con gestos y palabras, porque llega un momento en el que hablará más con los gestos que con las palabras, y hay que acogerlos, ¿no? Eso que decía Jesús antes, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, son los bienaventurados, ¿no? Pero hay que acoger la palabra de Dios, hay que escuchar la palabra de Dios, ¿no? La reina de Saba vino para escuchar la palabra de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón, o sea que la palabra tiene que ser acogida, escuchada, pero con un esfuerzo de escucha, ¿no? O sea que no es que yo me ponga ahí, bueno, a ver si oigo algo y ya está, no, es que hay un esfuerzo de escucha, es que hay un empeño y una atención esforzada, le ha llevado a venir desde, no sabemos dónde estaba, Etiopía, por ahí, se pone en camino hasta Jerusalén para buscar a Salomón, ¿no? Y luego dice, los ninivitas se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay algo más que Jonás, ¿no? Claro, ellos les impactó la seriedad del mensaje de Jonás tanto que se pusieron en camino de conversión, ¿no? O sea que el rey proclamó el ayuno nacional para todos, hombres y animales, y entonces, bueno, se debió ser un espectáculo, ¿no? Todos vestidos de ceniza y sayal y pidiendo perdón y no sé qué, ¿no? Y Dios se arrepiente, ¿no? Pero porque los ninivitas se dejaron interpelar por la predicación de Jonás, es decir, tuvieron la grandeza de escuchar a un hombre cuya apariencia no era lo mejor, pero de escuchar y acoger a este hombre, ¿no? Y entonces se pusieron en camino de conversión, se dejaron interpelar por la predicación de Jonás, ¿no? Yo creo que esto es precioso porque de lo que se queja Jesús, y lo dice en varios lugares, cuando dice, ¿a quién comparará esta generación? Se parece a los niños que tocan la flauta y le dicen a otros, hemos tocado lejías y no habéis llorado, y hemos tocado endechas y no habéis bailado, ¿no? Como diciendo, ¿por qué ponéis una distancia tan grande entre vosotros y vuestra vida y la predicación? ¿Por qué no te dejas interpelar por la revelación? Esto es precioso, o sea, Dios se ha hecho accesible para poder interpelarnos, porque nos habla en un lenguaje que comprendemos, en un lenguaje fácil de entender, en un lenguaje, bueno, pues que se puede acoger. Y entonces, el Señor, pues le da pena. O sea, cuando tú estás hablando a alguien y no te hace ni caso, te da pena. Y dices, oye, ¿por qué me trata tan mal esta persona? Si yo te he hablado de esto, te lo he dicho así, ¿no? Entonces, los ninivitas se levantarán contra esta generación. O sea, en muchos momentos del Evangelio, Jesús está tratando de llamar la atención. Dice, entendedme bien, escuchadme, por atención, el que tenga ojos para ver, que vea, el que tenga oídos para oír, que oiga. Es una expresión muy hebrea, el que tenga oídos que escuche con atención, ¿no? O sea, Jesucristo en el Evangelio y en su historia ha venido a llamar nuestra atención para ver si le escuchamos. Y le duele que el hombre no quiera escuchar. Que el hombre como que se defienda con la indiferencia. Esto es tremendo, pero es así. Nos defendemos con la indiferencia. Y entonces, bueno, pues Dios habla, Dios dice, Dios tal, pero me va resbalando. O con la convicción de que es imposible. Esto que propone el Señor, nadie lo puede cumplir, no es para mí.
como que no es para ti. Como que no es para ti. Claro que es para ti. Porque el Señor quiere comunicársete, el Señor quiere revelársete, el Señor quiere, bueno, pues que lo acojas, que lo entiendas, que lo acojas, ¿no? Y ya está, ¿no? O sea, que no es una cosa como lejana, no, es que es la realidad, el Señor quiere comunicársete. Entonces, antes había dicho, dichos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y ahora lo que dice es, pero es que hay muchos que no quieren escuchar. Justo el texto anterior es ese. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, que se lo dice Jesús a esa señora que dijo, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Y dice, no, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Pero hay muchos, dice, que generan un ambiente como de resistencia a la revelación de la palabra, ¿no? Entonces no quieren dejarse interpelar, ¿no? Entonces como que se retraen y se alejan, ¿no? Y entonces el pobre Dios predica en el vacío. Lo que dice es, ¿cuántos paganos se han esforzado por escuchar la palabra de Dios? Y tú, que lo tienes tan fácil, que lo tienes tan accesible, que has nacido en una tradición de revelación, en un pueblo al que Dios se revela, tú te has endurecido. Y Dios no puede actuar. Entonces has neutralizado. Cuando uno se endurece, neutraliza la palabra de Dios. Y ya no me dice nada. Y consigue impedir el efecto salvador de la palabra de Dios. Vamos a pedirle a Jesús que nos despierte el corazón, ¿no? Y que nos dejemos interpelar, como tantos santos buscadores que ha habido en la historia, que nos dejemos interpelar por la palabra de Dios, que no tenga luego el Señor que venir a decirnos, mira, te he predicado y no has querido, Qué bonito y qué duro es cuando Jesús al final de su vida dice, Padre Santo, el mundo no te ha conocido. Mira que yo me he esforzado, mira que yo he hecho lo imposible por revelarte, mira que no sé qué, y el mundo no ha querido. No ha querido. No, el mundo no te ha conocido. Y bueno, pues esto está en la palabra de Dios constantemente. Jesús se queja de su incredulidad. Jesús les echó en cara su falta de fe, ¿no? Porque es tan grande lo que el Señor nos propone que muchas veces no lo entendemos y nos distanciamos, ¿no? O nos alejamos, ¿no?, de este plan de Dios. Bueno, pues vamos a pedirle a Jesús que seamos de los que viven en la atención a lo que Él me quiere decir y entienden que la revelación de Jesús es lo más importante de nuestra vida, ¿no? Y que esa revelación yo no solamente busco que Él me diga cosas y ya está, sino que Él me diga cosas y que yo permita con mi colaboración que se pongan en práctica. Y que Dios verifique en mí su poder salvador, haciéndose carne en mí. Y no solo en mí, sino a través de mí en todos los que crean, porque dice Él, no te pido por ellos, sino también por los que crean por la palabra de ellos. Claro, porque nos convertimos en testigos de Jesucristo, pero por lo que vivimos y por lo que acogemos, por lo que entendemos, por cómo vibramos con el Señor, ¿no? Entonces, mucha gente, no solo por ellos, sino por los que creerán en mí, por la palabra de ellos, mucha gente dependerá del sí con el que yo respondo a Dios. Y mucha gente en nosotros buscará gente asentada en el conocimiento de Dios, que conocen de verdad a Dios y son amigos de Dios, ¿no? Bueno, pues ojalá que el Señor nos conceda vivir así, que no tenga que quejarse de nuestra dureza de fe, de eso que le pasó cuando llegó a Nazaret, que se escandalizaba de la falta de fe de los hombres de Nazaret, ¿no?, que eran demasiado cercanos, ¿no? Bueno, pues que nos conceda el Señor vivir con esta atención del corazón, que se deja interpelar, con esta exquisitez del comportamiento, y que sea una manera de decirle al Señor, Señor, colaboro contigo en lo que tú quieras y como tú quieras. Aquí me tienes, Señor, aquí me tienes, pero totalmente entregado, ¿no? Cumpliendo la voluntad de Dios que he escuchado, no poniendo justificaciones para no tener que convertirme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.